Bienvenidos a este programa de radio que se llama Hagamos Historia, Hagamos Cuarentena. El tema de hoy es la presidencia de Arturo Frondizi, 1958 a 1962. Antes que nada, como siempre hacemos, tenemos que ver qué sucedía en el mundo hacia mediados de este siglo XX. Ya en la clase pasada vimos cómo el globo estaba dividido en dos grandes sectores, en el capitalismo y el comunismo. Estados Unidos al frente del sistema capitalista y la Unión Soviética al frente del mundo comunista, esta idea del mundo bipolar. En este contexto se va a dar un hecho sumamente relacionado a ello y que fue relevante no solamente para Latinoamérica, sino también para el resto de los territorios donde se luchaba esta contienda entre ambos sistemas. Aquí se va a dar una transformación en la contienda política, porque va a surgir una nueva forma de expresión, una nueva forma que va a estar incluida con armas, con el nacionalismo, con los jóvenes, este nuevo sujeto que empieza a aparecer en la política de ese tiempo, y también con las ideas del comunismo. Todo ello va a dar un caldo de cultivo donde van a empezar a surgir las guerrillas, la guerra de guerrillas, donde estas guerrillas cubanas van a tener principalmente dos grandes líderes. ¿Quién es uno de ellos y el más importante? Fidel Castro, y el otro, un argentino, Ernesto El Che Guevara. Acá tenemos que entender que estas guerrillas van a aparecer justamente para tratar de liberar a Cuba de los lazos imperialistas, bien, la cual estaba sometida de hace ya varios años atrás, con la política y la economía que era manejada por Estados Unidos. Ya desde las décadas del 40, Fulgencio Batista, quien era el dirigente, quien primero había sido presidente, luego había terminado como un controlador de las distintas presidencias siguientes. Sin embargo, ya desde 1952 había sido el dictador que controlaba la política cubana, donde estas guerrillas, la idea era justamente terminar con esa dictadura, liberar al pueblo cubano, no solamente a través del diálogo, de la persuasión sobre la sociedad, sino también a través de las armas. Más bien eran sus acciones beligerantes las que buscaban eran encontrar una persuasión en estas personas que estaban oprimidas por el régimen cubano. Por esto esta idea del antiimperialismo, ¿sí?, sumado obviamente, ¿sí?, a que estas guerrillas profetizaban el comunismo que venía desde lo que era la Unión Soviética y también China, quien había comenzado en años atrás con esta idea de las guerrillas. Por eso este movimiento del 26 de julio va a llevar a cabo la revolución contra las fuerzas de Batista, donde finalmente en 1959 se van a imponer. Pero lo que tenemos que tener en claro es que esta revolución va a traer grandes impactos. Por un lado, Estados Unidos, además de promover distintos programas a nivel económico para que no suceda estas revoluciones en otras partes de Latinoamérica que fracasarían, va a impulsar con mucha fuerza lo que llamó la doctrina de seguridad nacional, es decir, tener en cuenta que dentro del territorio nacional se encontraban enemigos, ¿sí?, enemigos que profetizaban el comunismo, como lo había sido esta guerrilla, y esta doctrina sería irradiada hacia todos los países de la región. Y por otro lado, esta revolución serviría también para Latinoamérica como un ejemplo, porque lo que harían eran mostrarles a esa izquierda, a esos grupos progresistas, que el camino en realidad no estaba por el ámbito democrático, por las elecciones, por el diálogo, sino más bien a través de la radicalización, el tomar las armas y buscar imponerse en el poder. Por eso va a dar la creación en distintos países de Latinoamérica este grupo entendido como una izquierda revolucionaria, que más bien sus formas serían a través de la fuerza y sus focos de organización, sus modos de organización, serían las guerrillas. Así pasamos al contexto argentino hacia mediados de 1958, donde vamos a empezar con la presidencia de Arturo Frondizi y vamos a analizarla desde el lado político. Frondizi comenzó su presidencia con entusiasmos
bien, no solamente de los sectores antiperonistas, sino también de algunos sectores del peronismo que habían visto en Perón más bien un desfasaje, unos vicios que habían no solamente roto con el proyecto democrático del país, sino que también habían profundizado las diferencias a nivel de las ideas. Por eso Frondizi va a tener el mote, la esperanza de estabilizar la democracia, donde justamente iba a venir de la mano del proyecto desarrollista que él tendría para modernizar el país, a la nación. Pero por eso Frondizi, para tratar de que estos proyectos, tanto económicos como políticos, funcionaran, tenía que contener, es decir, tratar de mediar con los distintos grupos que habían desestabilizado toda la cuestión anterior, ¿sí?, en la conocida dictadura autoproclamada, la Revolución Libertadora. Esos entendidos como los factores de poder. Así entonces, Frondizi, al comienzo de su mandato, va a intentar tener una actitud negociadora, es decir, tratar de conciliar con los distintos grupos para construir un poder propio, sumado también a empezar a transformar la cara, ¿sí?, del país a una visión más desarrollista. Por esto, estas negociaciones van a ser tensas, cambiantes y hasta incluso muchas veces chocantes. Frondizi tenía que atender distintos grupos, heterogéneos hasta incluso opuestos. Va a tener en primer lugar que trabajar, negociar con ese grupo antiperonista al cual él pertenecía, con la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, el Partido Socialista, y también otros partidos, donde debería negociar principalmente en el legislativo. Otro importante grupo de poder iba a ser la Iglesia. Si ustedes recuerdan, la Iglesia había tenido muchísima participación en lo que había sido en la creación de ese grupo antiperonista durante la presidencia de Perón y con sus diversas manifestaciones en los finales de lo que fue el primer peronismo. Donde aquí Frondizi trataría de acercarse a la Iglesia promoviendo una ley que se llama de enseñanza libre, donde lo que se posibilitó era que a los espacios de enseñanza privada se pudieran otorgar y enseñar carreras universitarias. Es decir, que el Estado obviamente perdiera el uso exclusivo, bien, de la enseñanza universitaria y también entonces dar la posibilidad a que otros institutos de origen privado, como pueden ser lugares de formación que están a cargo de la Iglesia, como la Universidad Católica, profesorados, etc., pudieran enseñar carreras superiores, tanto universitarias como también terciarias. Esto obviamente trajo el malestar, ¿sí?, de algunos partidos, como el Partido Socialista, hasta incluso de algunos representantes de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Por otro lado, tenía que contener a las Fuerzas Armadas, que eran el gran grupo de poder que se había mantenido hasta ese tiempo y había tratado de contener todo lo que era entendido como ese bloque peronista, la cual había entrado en una manera de resistencia. Así entonces, Frondizi trató de negociar, donde obviamente recibió presiones para no liberar la proscripción, ¿sí?, y el avasallamiento sobre los distintos focos o nichos del peronismo, donde incluso se estaba por promover un levantamiento armado desde las Fuerzas Armadas contra él, donde tuvo la suerte de la intervención del general Aramburu, el expresidente, donde pudo poner paños fríos y contener esta revuelta. Por otro lado, también va a intentar acercarse a los sindicatos, es decir, un núcleo bien de los trabajadores y obviamente también donde grandes resabios del peronismo quedaban. Así entonces va a tener un acercamiento a estos dos grupos, donde va a manifestarse con políticas favorables. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser algunas? Se van a permitir el uso de símbolos peronistas en la sociedad, se va a hacer un aumento salarial aproximadamente del 60%, se va a establecer una ley de amnistía, no solamente perdonando los sabotajes, algunos atentados, tanto sindicales como también de personas pertenecientes al peronismo,
sino obviamente para el lado de las Fuerzas Armadas. Se va también a terminar con la inhabilitación gremial, esta cuestión que se había suspendido durante la Revolución Libertadora, como también una ley 14.455 que iba en beneficio de lo que eran los sindicatos. Así entonces eran los distintos grupos de poder, los distintos factores con los cuales Frondizi debía constantemente hacer equilibrio para mantener su poder. Así vamos a ver una fuente donde podemos ver esta intención que tenía Arturo Frondizi ya desde su asunción presidencial. Dijo así: en cumplimiento de ese imperativo histórico y de acuerdo con el compromiso contraído con el pueblo durante nuestra campaña electoral, el primer proyecto que elevaremos a consideración de vuestra honorabilidad será la sanción de una amplia y generosa amnistía. Buscaba entonces que haya paz, no solamente en esta resistencia peronista que se había generado en años anteriores, sino también en estos grupos de las Fuerzas Armadas que habían entrado en conflicto, obviamente por la figura de Perón. Se va a dar también en el plano político esta idea de atraer a los inversores extranjeros y un gran producto, un gran recurso donde se va a enfocar todo ello va a ser el petróleo. Así se conoció como la batalla del petróleo, donde se va a dar distintas iniciativas desde Frondizi para tratar de captar capitales extranjeros, bien, y así promover toda una industria alrededor de este bien. Entonces, el presidente va a dar distintas negociaciones secretas, donde va a otorgar concesiones de yacimientos de petróleos, que algunos van a ser por licitación pública, otros van a ser netamente por decreto y sorpresivos, lo que va a generar la sanción y aparición de paros generales de las 62 organizaciones. ¿Sí? Recuerden que estaba esta organización agrupada por varios sindicatos, obviamente a la cabeza del peronista Framini, donde lo que van a cuestionar que esta concesión a grandes empresas transnacionales para la exploración y explotación del petróleo, lo único que hacía era ir en contra del proyecto nacional y popular, ya que quien tenía ahora en manos esos lugares para tratar de encontrar esos productos era más bien el gran capital, ¿sí? La oligarquía, y encima de todo, bien, los extranjeros, no el Estado nacional. Por otro lado, tenemos que entender que la idea de esta negociación era justamente para aumentar la producción local de petróleo, ¿sí? La extracción como la refinación de ese producto, porque para Frondizi, desde su visión desarrollista, era sumamente necesario encontrar el autoabastecimiento. Anteriormente, la Argentina tenía un 21% de sus importaciones que eran productos derivados del petróleo. Y para generar verdaderamente una matriz productiva e industrial, un modelo desarrollista, la nación debía tener un autoabastecimiento de este producto. Por eso, en estas negociaciones va el presidente a sancionar y a promover leyes de radicación y promoción, que en realidad eran leyes que beneficiaban muchísimo a los capitales extranjeros, otorgándoles beneficios impositivos, es decir, con respecto a los impuestos, grandes márgenes para promover ganancias con sus trabajos en el país, como también las oportunidades de poder, obviamente, fugar capitales a sus orígenes, bien, en las casas matrices. Algunas de las empresas que van a tener muchísimo impulso, bien, durante esta época van a ser las petroleras que conocemos, Shell y Esso, y también lo que se llama la Standard Oil. Pero también tenemos que hablar del factor de poder que está exiliado, que no está, pero al mismo tiempo estaba en todo sentido en la política argentina. Perón, donde tenemos que comprender que si bien Frondizi había tenido cierto acercamiento a los sindicatos como también al peronismo, aún se mantenía la proscripción, es decir, donde los partidos peronistas no podían participar, no se podía bien
tratar de relacionarse con Perón, más bien eso había continuado del tiempo anterior. Donde ahora encima, además de ello, con respecto a Perón, se podía visualizar el líder, bien, que el programa económico del país se estaba extranjerizando por todas estas cuestiones que estamos mencionando, ¿sí? Con respecto quizás al petróleo, donde encima de ello, las movilizaciones que habían tenido los obreros frente a la defensa de este programa de nacional y popular habían sido netamente reprimidos, ¿bien? Donde el máximo exponente donde se va a ver esto va a ser en la movilización y paro que van a hacer los trabajadores por la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, donde Frondizi ordenó una dura represión sobre los trabajadores, haciendo que cada uno de estos motivos hicieran que se rompiera ese pacto secreto Perón-Frondizi, donde así se expuso en 1959 esa alianza para que Frondizi llegara al poder, donde incluso no se estaba cumpliendo esas ideas que Frondizi le había ofrecido a Perón para su apoyo político. Así entonces vemos como 1959 va a ser un año clave para entender cómo la política va a empezar a tener un nuevo rumbo y cómo el poder de Frondizi va a empezar a desgranarse. Vamos a ver ahora la economía. En materia económica, Arturo Frondizi, ya desde el momento de asumir su cuestión presidencial, en su discurso marcó cuál era el programa para la economía argentina, obviamente de tinte desarrollista. Así dijo: la declinación general de los precios agropecuarios en el mercado internacional redujo el ingreso de divisas. Esta situación deberá ser corregida con una mejor orientación de intercambio, la diversificación de los mercados. Si lo encaramos seria y urgentemente, podremos asegurar los abastecimientos indispensables para nuestro desarrollo económico sin afectar las actividades de interés nacional. Podemos ver que Arturo Frondizi está diciendo que el problema de la Argentina, de la economía, que había sufrido Perón y que todavía se venía sufriendo en la época anterior, había sido debido a que el corazón de las exportaciones seguían siendo productos agropecuarios, cosa que en ese tiempo los precios habían bajado. Por eso lo que apunta Frondizi era diversificar, ¿sí?, los mercados. No quiere decir que buscar nuevos mercados para vender esos productos, sino más bien, con el desarrollo económico, del desarrollismo, la idea era encontrar nuevos mercados, pero para encontrar países que necesitaran productos industriales, productos que hasta ese entonces la Argentina no exportaba. La idea entonces era transformar la matriz productiva para que entonces encontrar más divisas con los intercambios con mercados que necesitaran de estos productos. Así entonces la idea era profundizar y modernizar este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, donde los radicales creían que estaba estancado, bien, hasta incluso de los años 30, algunos pocos desde el año 51, donde Perón había tenido todo ese inconveniente. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos que entender que su idea era incrementar ¿qué? La planta industrial, es decir, la capacidad industrial que tenía el país. Por eso se va a tratar de crear nuevos sectores, pero nuevos sectores que no van a venir de la mano del capital nacional, ni tampoco del Estado, sino de la mano del capital extranjero, es decir, de marcas que se establezcan en el país y que ayuden a crear esas ramas de la economía que no existían. Sí, para eso el Estado va a invertir para hacer y promover mejoras para que se puedan llevar adelante este tipo, bien, de servicios, como también de ramas de la economía. Por eso estas inversiones públicas van a apuntar a dos grandes formas: represas hidroeléctricas para generar energía necesaria para darle ese movimiento a la industria, y caminos para que se puedan transportar, bien, de una forma mucho más ágil la producción. Por eso este ánimo al incremento a la producción
va a tener un crecimiento sumamente acelerado, ¿sí? Donde en muy poco tiempo se va a cambiar y a crear nuevos puestos de trabajo, donde se va a hacer crecer esa industria pesada que ya venía de hace el segundo plan quinquenal, va a empezar a crecer muchísimo, donde van a empezar a aparecer distintos rubros que obviamente van a estar relacionados con el capital extranjero. Los autos, ¿sí? Algunas marcas acá les estoy mostrando cuáles van a llegar al país, marcas francesas, bien, tenemos a Renault, Citroën, Peugeot. También con los combustibles, ya antes vimos estas cuestiones de Shell, Esso, la Standard Oil, y también con respecto al acero, ¿sí? Con respecto al metal tan necesario para crear, por ejemplo, ¿sí? Distintas máquinas que crearán otras, como por ejemplo los autos. Y este crecimiento acelerado entonces, además de aumentar el tamaño, ¿sí? De esta industria pesada, generando muchos más puestos de trabajo, va a requerir, ¿sí? El aumento de insumos, ¿bien? Que no estaban en el país porque era una tecnología de punta sumamente novedosa, por lo tanto se van a tener que aumentar las importaciones. Así vamos a ver una fuente para ver verdaderamente lo que estoy diciendo en los resultados, ¿sí? Si centramos la ubicación en los combustibles y lubricantes, que obviamente se relacionan con el petróleo, vemos cómo hacia 1957 el 24% de las importaciones era de eso. Si avanzamos hacia 1961, vemos cómo esa cifra fue cayendo, fue decreciendo a un 8,9%. Quiere decir que hay un incremento en la producción de esos productos, por lo tanto hay una explotación petrolífera mucho más fuerte en el país a partir de las políticas implementadas por Frondizi. También, si centramos la atención, tenemos que ver cómo también las maquinarias, ¿bien? Esas herramientas necesarias para modernizar y producir estos productos de la industria pesada, van a aumentar también. Si prestamos atención, en 1957 era el del 25,6% y vemos cómo, si vamos hacia 1961, esa cifra fue creciendo poco a poco, donde incluso llega a un número como el 45,3%, que es casi el doble, ¿sí? Si lo comparamos con el principio de esta tabla. Por eso vemos cómo el país a nivel económico está transformándose con estas políticas del modelo desarrollista. Así entonces, este modelo desarrollista de la industrialización por sustitución de importaciones va a traer como consecuencia, por este rápido crecimiento, un récord inflacionario en 1959. Tenemos que comprender que este modelo ha aumentado las importaciones, ya casi lo vimos, una forma casi del doble, para esos insumos industriales. Igualmente se han aumentado las exportaciones del agro, pero ahora también ha aparecido productos industriales que van a empezar a exportarse a países limítrofes, ¿sí? Como por ejemplo los autos. Pero también tenemos que comprender que este modelo desarrollista ha aumentado los salarios, porque, como bien dijimos y vimos antes, para tratar de contener a los factores de poder, Frondizi tuvo un acercamiento donde ha otorgado aumentos salariales y donde también los sindicatos buscaban constantemente, gracias a saber que podían tener poder sobre las decisiones del presidente, buscar continuamente mejoras. Por eso, el aumento de salarios traía el aumento de precios, ¿sí? Porque hay un aumento en el consumo, a mayor demanda e igual oferta, los precios suben. Por eso tenemos que entender que encima de eso tenemos que se da en el país cada vez con más fuerza la fuga de capitales, porque tenemos gran parte de la economía que se empezó a transnacionalizar, es decir, que es extranjera, donde entonces vamos a entrar en juego para ver una balanza comercial deficitaria. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares de las exportaciones menos la cantidad de dólares de las importaciones, como también de la fuga, ¿sí? Va a dar igual a la cantidad de dólares que estaban guardadas en las reservas del país. Cosa que, en ese entonces,
se estaban fugando mucho más dólares por las importaciones o porque las empresas extranjeras movían sus ganancias a sus países de orígenes, donde aún las exportaciones no habían crecido lo suficiente para amparar esta desporción. Por eso, ¿cuál fue el resultado? ¿Sí? Entre el déficit de la balanza comercial y entonces el aumento de precios debido a esta vorágine de aumento de salarios, aumento del consumo, una inflación récord del 129,5%. Con esto, Frondizi va a tener que cambiar su ministro de Economía en 1959, donde va a establecerse como el nuevo ministro a Alzogaray, donde va a establecer el conocido Plan de Estabilización, que fue justamente un plan antiinflacionario, parar esa inflación que estaba sumamente enorme de 3 cifras, y así instauró medidas sumamente ortodoxas, duras. Una muy sencilla para que el Estado gastara menos era reducir el gasto público. Otra cuestión para que esta vorágine del consumo se frenara fue congelar los salarios. Otra cuestión importante para que el consumo se frenara y se estabilice fue liberar los precios, es decir, que los precios encontraran un lugar natural, ¿sí?, en base a la demanda y los costos, y una fuerte suba de impuestos. Que eso lo que trajo fue una recesión económica, donde, fruto de todo ello, van a aparecer con fuerza protestas sindicales, huelgas, ¿sí?, como también sabotajes. Esta idea que ya había venido de tiempo anterior en la resistencia peronista. Sin embargo, en estas ambiciones que tenía Frondizi de tratar de promover el desarrollo en el país, para tratar de contener todas estas movilizaciones provenientes de los sindicatos, no va a otorgar el diálogo, sino más bien va a entrar con fuerza con lo que fue la represión. Pero ya en una represión entendida desde las fuerzas de seguridad civiles, como la policía, sino donde van a entrar en juego los militares. Además de ello, tenemos que pensar que acá entra en juego esta visión del desarrollismo, porque va a entrar por primera vez en la economía argentina el Fondo Monetario Internacional, un ente, ¿sí?, prestamista a distintos países del globo, donde para tratar de alivianar la deficitaria balanza comercial de la Argentina, se le va a otorgar un préstamo stand-by de 76 millones de dólares. El ocaso de Arturo Frondizi, 1960 a 1962. Entonces, llegando a 1960, vemos como la figura de Frondizi está sumamente desgastada, donde los factores de poder que empezamos a analizar al principio están en su oposición. ¿Gracias a qué? A las distintas medidas, o más bien resultados, que tuvo Frondizi en sus años como presidente. ¿Cuáles fueron ellas? Bueno, en primer lugar fueron los contratos petroleros. Esta idea de negociaciones ocultas, donde licitaciones fueron por decreto, sin mostrar ámbitos democráticos, provocó el enojo del sector antiperonista democrático, es decir, de los otros partidos, donde tenemos a la Unión Cívica Radical del Pueblo, el Partido Socialista, partidos demócratas, el Partido Comunista, donde se enfrentaban a la posición que tenía el presidente y obviamente también a las ideas del peronismo, que tenía una visión económica mucho más nacional y popular, donde dándole la posibilidad a firmas extranjeras a poder explotar y explorar yacimientos petrolíferos, no iba de la mano con esta corriente. También estamos en un momento de recesión económica, es decir, ha afectado esto a todos los sectores de la sociedad porque afectó a todos los bolsillos, ¿sí? Así entonces, todos los partidos antiperonistas democráticos van a estar en contra por este motivo, obviamente el peronismo, y también la forma de representación de la voz de los trabajadores, los sindicatos. Por otro lado, se mantenía la proscripción del peronismo, ¿sí?, en la participación de la política. Perón todavía, su figura y obviamente su regreso al país no estaba permitido, ¿sí?, y también estaba proscripto el Partido Comunista debido a que también había participado en movilizaciones, en atentados, ¿sí?, contra el presidente y sus políticas
y también había sido parte de esa represión por parte del Estado. Así entonces vemos que esta última característica, la represión, va a ser también entrar en juego a este malestar. En primer lugar, porque se va a reprimir al peronismo, ¿sí? A este grupo que en realidad lo que trataba era que volviera su líder, que volviera al ámbito democrático, en realidad por parte también de un modo bastante beligerante, y también la represión había sido contra los sindicatos, ¿sí? Donde sus reclamos fueron por sus salarios, sus formas de organización e incluso por los derechos y beneficios que tenían los trabajadores con las distintas políticas que se habían llevado a cabo. Por todo eso, vemos cómo estas medidas habían entrado en factores que los habían mostrado muy reticentes a la figura de Frondizi. En esto de la represión, para tratar de contener absolutamente todos estos desbordes, en 1960 se va a instaurar lo que se conoció como el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado. Esto se va a dar fruto de que se habían prohibido las huelgas, que obviamente afectó a los gremios como a los sindicatos. Estaban proscriptos tanto el peronismo como el comunismo, pero lo interesante de este plan era que la represión y el juzgamiento, ¿sí?, de todo acto delictivo, que podía ser en este caso una manifestación, era en manos de las Fuerzas Armadas. Esto tenemos que entender que Frondizi lo hizo para tratar de asegurar seguridad, un orden, debido a que él necesitaba profundizar con su plan económico, porque debía atraer capitales extranjeros. Donde hay un país en caos, eso no tiene interés para establecer un capital. Otra cosa importante era mantener a los militares ocupados. Tengamos en cuenta que a principios de su gobierno había tenido un conflicto que fue solucionado por Aramburu, pero darle una tarea, bien, a los militares también le trajo, contraproducentemente, que tuvieran más poder en la sociedad, debido a que podían incluso detener o reprimir sin ningún tipo de autorización del Poder Ejecutivo, bien, sino más bien a su merced. Y otra cuestión importante es que este plan, esta cuestión donde va a empezar a mucho más fuerte y mucho más de forma indiscriminada, va a traer del otro lado de la moneda mucho más violencia, donde la resistencia peronista va a entrar en este juego, donde se va a empezar a profundizar estas ideas de la fuerza, estas ideas de sabotaje, estas ideas de ir a los caños, ¿sí?, a ir a la lucha. Acuérdense que los caños eran estas bombas caseras. Veamos también esto en las fuentes, en los medios de comunicación, cosa muy importante, que vemos cómo parte también de ellos avalaba, ¿sí?, esta postura del presidente, donde dice: represión del terrorismo. Frondizi condena los atentados, cuyo fin es instaurar en el país la dictadura depuesta. Plan Conintes. Rige desde las 0 hora y será aplicado con extremo rigor en su totalidad. Fíjense cómo se estaba endemoniando a los peronistas, que sí obviamente tenían actitudes violentas, ¿sí?, pero también vemos cómo hay una intencionalidad de marcar una postura sumamente dura del gobierno contra cualquier tipo de reclamo, donde el derecho a la huelga en realidad es un derecho y por lo tanto era una expresión de libertad, cosa que en este tiempo estaba puesto en duda y ni siquiera se podía manifestar. En este contexto llegamos a 1962, donde va a ser un año clave, porque aquí se va a producir la caída de Frondizi. En marzo se van a llevar a las elecciones para hacer una renovación de diputados, de intendencias y de las gobernaciones de todo el país, donde acá Frondizi va a apostar a limpiar un poco esa proscripción del peronismo y hacer entrar en juego a los neoperonistas. ¿Por qué va a hacer eso Frondizi? Porque tenía la idea de que si algún neoperonista ganaba, iba a desligarse de la figura de Perón y eso entonces iba a hacer perder fuerza al líder
que estaba excluido de la política argentina, pero que en realidad se seguía manteniendo sumamente vigente. Por eso estos neoperonismos van a participar de las elecciones, agrupados todos como un frente justicialista, donde el mismo Perón va a avalarlos, pero en realidad luego se va a arrepentir de esta decisión, donde el partido más importante que va a tener participación en estas elecciones va a ser la Unión Popular, ¿sí? Este partido que va a venir de la mano de Bandor, donde el principal referente de la lista para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso, fue Framini, ¿sí? Donde muchos peronismos van a ganar no solamente gobernaciones e intendencias, sino partes de lo que fueron bancas para diputados. Por lo tanto, esto va a traer un run, un enojo en las Fuerzas Armadas, porque en realidad ven en Frondizi que no ha cumplido con el pacto bien que se ha establecido en la Revolución Libertadora, que era tratar de correr del mapa al peronismo y que por eso se volvía a la vida democrática, pero sin Perón y sus seguidores. Y el mismo Frondizi tuvo no solamente la presión de las Fuerzas Armadas, sino más bien tuvo un miedo, ¿bien? Donde entonces lo que decidió fue hacer intervenciones presidenciales, deponiendo o incluso no dejando asumir, ¿bien?, a esos gobernantes electos por parte de estos neoperonismos. Sin embargo, las Fuerzas Armadas tomarían una decisión y esa decisión, bien, frente a toda esta resolución que había intentado Frondizi de volver a incluir al peronismo a través de los neoperonismos dentro de la política argentina, hizo que le dieran un golpe de Estado. El interregno de José María Guido, 1962 a 1963. La presidencia de Frondizi debía terminar. Sin embargo, el expresidente estaba encerrado en la isla Martín García, lugar donde también habían encarcelado a Perón como también a Irigoyen. Donde, para terminar este gobierno, se debía elegir un presidente, donde el mismo Frondizi, con representantes de las Fuerzas Armadas, negociaron y eligieron al presidente provisional de la Cámara de Senadores, José María Guido, que en realidad no pertenecía a ninguna de las dos partes, sino más bien era neutral. Como también no tenía sustento ni apoyo político, tenía una gran presión, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas para corregir todos estos últimos errores que Frondizi había tenido. Así entonces, las principales medidas que tuvo Guido al asumir fue la anulación de los comicios que se habían dado anteriormente. Tenemos que se vuelve a proscribir todo lo relacionado al peronismo, ya sean participaciones, identificaciones, todo volver a cero como en 1955, e incluso se va a intervenir y disolver la CGT. Así entonces es como empieza el título, la germinación del caos. Es acá donde va a empezar a ponerse cada vez más caliente la política del país. ¿Por qué? Porque el peronismo se va a fracturar. Es decir, vamos a empezar a hablar de peronismos. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior, que estaba integrado como los peronistas más democráticos, más del diálogo, que más tenían acercamiento al líder que estaba exiliado, van a apelar al dialoguismo, es decir, a negociar con el presidente, con obviamente las Fuerzas Armadas, para que no se tuviera lugar a todo esto y pudiera encontrar una salida conciliatoria entre las dos partes. Por el otro lado, vamos a tener al peronismo que se llama en historia que giró a la izquierda, es decir, que va a entrar poco a poco a la radicalización, es decir, tomar esas ideas que vimos en el contexto internacional de las guerrillas para tratar de instaurar y retornar al movimiento nacional y popular. ¿Quiénes van a ser los referentes de este giro a la izquierda? Sindicalistas que van a también a entrar a la lucha, ¿sí?, armada, como el gran representante vamos a tener a Framini, y también vamos a tener a un grupo de jóvenes peronistas
que incluso no han visto a Perón gobernar porque eran muy pequeños, pero se van a autodenominar como la Juventud Peronista, donde van a ser luego grandes líderes de guerrillas relacionadas con el peronismo. Por otro lado, también tenemos cambios y transformaciones hacia las internas de las filas militares, de las filas castrenses, porque se debía resolver aún ese problema peronista. Ya pasaron más o casi 10 años del golpe militar a Perón y aún no se ha resuelto ese problema, donde las Fuerzas Armadas se va a producir una división, porque se van a dar distintos enfrentamientos en 1862 y 1863, donde justamente un escenario de batalla fue el Parque Chacabuco. ¿Cuáles fueron estos dos grupos? Fueron dos grupos relacionados con colores, el grupo de los azules y el grupo de los colorados. Los azules, que tenían como máximo referente a Juan Carlos Onganía, van a promover la integración del peronismo a las elecciones democráticas futuras. La idea era, obviamente, un peronismo que no fuera sumamente deformado, bien, con las ideas que tenía el peronismo, es más bien de Perón, es decir, rescataba esas ideas de nacional y popular, pero obviamente sin el gran tirano que era el que estaba exiliado y no se podía mencionar. Por otro lado tenemos a los colorados, una tendencia militar mucho más dura, porque lo que ellos apostaban era realizar unas elecciones reales, pero con la exclusión de toda persona y movimiento relacionado con el peronismo, como también partidos políticos que trataran de negociar con los peronistas para ganar bien adeptos, cosa como había hecho Frondizi en su momento. Cosa que esta contienda en 1963 se va a resolver producto de la victoria, ¿sí?, en estos enfrentamientos armados con armas, con tanques, con aviones, ¿sí? No eran tiempos de jugar a la Among Us, sino eran tiempos donde verdaderamente se batallaba. Los azules se van a imponer, por lo tanto van a avalar bien la integración del peronismo a las elecciones presidenciales, pero obviamente sumamente controlado para ver quiénes eran esos representantes. Así llegamos a las elecciones de 1963, donde a pesar del triunfo de los azules, se va a proclamar que la continuación de la proscripción del peronismo, más bien de los adictos a Perón, los fieles seguidores al líder que estaba exiliado. Así entonces se van a habilitar algunos neoperonismos, como fue la Unión Popular de Bandor, que va a tener una cercanía con lo que fue la Unión Cívica Radical Intransigente, donde van a proponer a un conservador como el principal referente de esa lista, donde de esa alianza se va entonces a pensar como Solano Lima el referente, que incluso Perón va a apoyar desde el exilio, no sé si tanto por convencimiento propio, sino más bien para tratar de limpiar algún posible liderazgo en el país que le sacara su mérito, bien, que él había funcionado y creado ese movimiento llamado justicialismo. Por eso, al hacer eso Perón, la justicia del país anuló la candidatura de ese representante y así entonces Perón llamó otra vez a los electores del peronismo al voto en blanco, ¿sí? Así vemos cómo en estas elecciones el 19% de todos los votos fue en esta forma, dando el triunfo, ¿sí?, a un presidente, a un nuevo presidente, que fue Arturo Illia, ¿sí?, candidato y representante de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Sin embargo, tenemos que hacer un cierre y pensar que el triunfo de este nuevo presidente en realidad tenía el 26% de legitimidad del pueblo. Es decir, un presidente con una legitimidad sumamente endeble. No tenía ni siquiera el 50% de los votos, ¿sí? Por lo tanto, esta es una visión, un camino a futuro, donde este nuevo presidente tendría que entonces agradar y construir su poder
ya que como lo comenzaba era de una forma sumamente débil.